Bueno, gente de YouTube, vamos con la final, ¿vale? Esta Midcap. Aquí tenéis el drafteo de mapas. Este va a ser el orden. Vamos a jugar en Oasis, luego Elysium, luego Mars y luego Tundra, ¿vale? Mapas bastante de encerrarse, bastante de boomeo. Sobre todo por aquí por parte de Ramsey. Así que vamos a ver ahora los picks de bot de dioses que han hecho, ¿vale? Lo primero que ha sido Ramsey es banear a la Gaia de Dart, que es lo que ha estado jugando hasta ahora. Y Dart le ha baneado a Poseidón, aunque Ramses no lo enseñó en el torneo porque es su dios más jugado, ¿vale? Y que Ramses ha cogido su Cronos, que ya lo está enseñando durante las otras partidas. Y aquí me ha sorprendido que Dart haya cogido Uranus y Zeus, ¿vale? Porque para mí los mapas que han cogido pues no son demasiado... La verdad que Oasis, si lo mantiene cerrado en su base, el segundo oro suele estar bastante delante. Igual es por eso, ¿vale? Se considera que en esos mapas le puede pusear bastante. Y aquí ya sí que empezamos con los nórdicos. Tenemos Freyr, Odín y Loki y Thor, ¿vale? Vemos que Ramses tiene aquí 2 picks seguros para esos mapas que ha elegido, entiendo. Pero supongo que Dark va a ser bastante más agresivo, ¿vale? Mejor de 3, ¿vale? Y ya, entre estos dos se soltará el premio. Si queréis apoyar al torneo, tenéis ahí la exclamación donar para añadir dinerico al prize pool y el link al Hispan Gamer para inscribiros en el torneo que vamos a empezar en febrero, ¿vale? Buenas, ¿qué es la Midcap? Pues es un torneo que me he inventado yo, ¿vale? Está en la segunda edición, lo organizo yo para la comunidad española y si no llegamos a los mínimos participantes, pues invito a gente también de habla inglesa, ¿vale? Son torneos para gente de Elo bajo, ¿vale? Esta es de Elo 1200-1500 y la primera fue por debajo de 1200. Bueno, son torneitos para la comunidad, para que la gente que no es profesional o no está cerca de ser profesional pues, pueda competir, ¿vale? Con un pequeño premio que pongo yo de mi bolsillo, más donaciones y demás. Así que bueno, si queréis estar al tanto de todo esto, suscribiros al canal de YouTube y meteros al Discord, y por ahí siempre lo estoy promocionando con bastante tiempo de antelación, ¿vale? Para que podáis apuntar. Recordad, gente, que si os gusta el contenido del canal, podéis apoyarlo uniéndolos con la suscripción mensual. Vais a tener acceso anticipado a los vídeos nuevos, saldréis también en los créditos de los vídeos y tendréis acceso también a un grupo privado de Discord conmigo, aparte de ciertos vídeos que haré solo para miembros y participar en eventos. Quiero organizar torneos, quiero organizar clases con los miembros del canal, pero necesito primero que os vayáis uniendo y me vayáis demostrando ese apoyo. Aparte de eso, también recordad que tenéis el botón de gracias aquí de YouTube para hacer una donación. Y por supuesto también tenéis también la suscripción de Twitch con Amazon Prime y demás. Tenéis el Prime gratuito. Y por supuesto no os olvidéis de darle a like a los vídeos, de compartir si creéis que le puede servir a otra gente. Compartirlo en vuestras otras redes sociales o lo que sea. Y a mí me ayudáis muchísimo, ¿vale? Seguimos con el vídeo. Primera partida de la final. Tenemos a Ramsés con su Cronos, que nos ha estado enseñando durante todo el torneo. Y arriba Darnox con Zeus, ¿vale? Que han baneado su Gaia. Así que nos va a enseñar aquí un nuevo pick. Vamos a ver qué tal. Eso, estábamos comentando un poquito los picks. Que bueno, supongo que el pick de Zeus aquí, aunque me ha sorprendido, será para intentar jugar un poco agresivo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, porque Ramsés ha estado haciendo constantemente el tema de proxy templo, proxy prometeico, con ese teletransporte de Crono. Así que vamos a ver cómo se defiende Darnox siendo griego, ¿eh? Lo va a tener complicado. Vemos un poquito las reliquias. Tenemos aquí menos 10 de coste para las unidades de distancia. Buenísima. Menos 1 de población para las armas de asedio. Más daño contra unidades míticas, no creo que eso sea relevante. Y más 5 de ataque para las unidades de distancia. La combinación de 2 reliquias para la unidad de distancia ya ha salido antes. Si consigues las dos, pues bastante pepino, ¿no? Al final Zeus supongo que jugará bastante con bastante infantería. Esperaría Hoplitas Peltastas seguramente. Será la elección. Vamos a ver si hace ese proxy prometeico. Se ha plantado el templo.
Exactamente. Lo podemos detectar cuando quita todos los trabajadores de madera y los pone todos a comida, ¿vale? Para subir un poquitín antes. Y cuidado aquí con Darnox, que ha puesto el templo en la cara del oráculo. Pero puede salir bastante mal, ¿eh? Puede salir bastante mal porque se lo puede deconstruir antes de que empiece a subir. Vamos a ver. Vamos, Ramsés. A ver si está atento. No, se lo piensa. Yo creo que debería de tirar la deconstrucción del tirón, ¿eh? Pues que no le va a ser. No le va a ser el transporte del templo. Me extrañaría porque si se lo quieres hacer a alguien sería griego, ¿eh? Fijaos que ya ha metido la subida de edad. Pues no parece que se lo quiera hacer, ¿eh? Igual se lo va a hacer justo cuando ya esté llegando a segunda para que no se haga la mítica. Puede ser, ¿no? Pero yo creo que ganas al mismo tiempo. Pero bueno, Ramsés, jugador de 1500 de Elo. Además Elo tiene del torneo. Ahí está la de construcción. Primer héroe de Zeus en camino. Pero van a llegar esos prometeicos y no tiene unidad mítica. Pero aquí está el héroe de los griegos, ¿eh? Aquí está el héroe que le va a meter bastante candela a estos prometeicos. A ver si consigue echarlo del oro por lo menos. Conseguir ahí un poquito de idle time. ¿Le mata al trabajador? Uy, casi. Vamos a ver, los echa del oro. Se centra en plantar el templo y por detrás cuartel de counter. Cuartel de counter por detrás. Le mata a un trabajador, le mata a otro. Uy, muy bueno, ¿eh? Esto ya se ha apagado. Igual este cuartel de counter es demasiado. Pues no, dice que en vez de uno, dos. Uy, misclick, ¿no? Ha hecho misclick aquí. Pequeño misclick para Ramsés. Va a perder ese cuartel. Tiene incluso aquí una reliquia. Se viene con otro cuartel, ¿eh? Se viene con otro cuartel, ha hecho un misclick, ha intentado teletransportar el que no era. Pero vamos a ver si esto funciona, porque ya ha perdido ahí mucho tiempo. Ya debería tener ahí como 1 o 2 turmas. Empiezan a salir los turmas. De 2 en 2. Y mientras tanto Zeus pues sacando oplitas. Creo que tiene los mejores oplitas de todos los griegos. A ver, porque estos turnos para matar a Jasón aquí van a tardar la puta vida, ¿eh? No sé yo si lo van a conseguir. Lo va quiteando. Por detrás no está plantando el TC como siempre. Esta vez está más centrado en sacar tropas. Claro, qué bola de turmas tiene ya. Y mientras vayas quiteando, pues bueno, puedes lidiar con los oplitas, ¿eh? Te va a requerir bastante atención. Por detrás nada más, no está sacando nada más, un solo cuartel para Zeus. Y yo creo que va a necesitar otro cuartel por lo menos, ¿eh? Porque es verdad que los lanceros conterean aquí a los turmas, pero tiene mucha ventaja numérica ya, ¿eh? Mejora de las torres para Zeus. Eso es otra forma también de echar a los turmas de tu base. Son malísimos para tirar edificios, pero fijaos todo el control que tiene aquí Ramsés. Tiene todo el mapa controlado. Sabe dónde están los oros. Y por ahora lo puede mantener aquí encerrado, ¿eh? Ahora aquí lo que me falta es eso, que vaya transportando las casas. Y empiece a plantar ese segundo TS. La mejora de oplitas para Zeus, que es bastante clave. De deconstruir la torre, muy buena jugada. De Cronos, que es muy bueno haciendo esta presión en early. ¿Y ahora qué? Ahora no tiene torre. No tiene suficiente lancero. Creo que aquí se le está complicando demasiado la partida a Darnox, ¿eh? Creo que lo va a echar de ese oro sin ningún remedio. Puede que pierda ahí otro aldeano. 32 a 23. Fijaos la diferencia de trabajadores, ¿eh?
Bastante escandalosa esa diferencia ya. Va a perder ahí otros 2 o 3 aldeanos, ¿eh? Esos turmas siguen entrando. Otro aldeano que cae. Yo creo que aquí Ramsés no está plantando el TC porque ve que tiene la partida. Ve que tiene la partida. Está reaccionando muy tarde Darnox, sacando esa producción militar. Creo que podía haber empezado mucho antes, ¿eh? Hasta incluso sacando Prometeico. Los tiene aquí guardaditos. Tiene aquí 2 Prometeicos guardados. Sí, sí, sí. Está convencido, ¿eh? 6 turmas en cola. Él dice que se va con todo. Dice que se va con todo, ¿eh? Que como ha empezado aquí a minar del otro lado, pero tiene visión. Ahora que el problema es que vas a tener que dividirte, ¿no? Vas a tener que dar aquí, cruzar por el medio de la base enemiga. Los trabajadores deberían estar ya moviéndose. Un poquito tarde, va a perderlos a todos, ¿eh? A ver, 1, 2, 3. Bastante doloroso esto, ¿eh? Bastante doloroso este early game. 12 trabajadores de ventaja. Y segundo test en camino. Y le falta transportar estas casitas. Sigue sacando turno por detrás. Pero esos hipeos que no vienen nada mal, ¿no? Pueden chasear en principio a los turmas. Bastante más fácil. 5,5, misma velocidad. Pero es que tiene mucho más, ¿eh? Tiene mucho más que tú. 1000 de comida para Zeus, ¿eh? Le sale la comida por las orejas. Pero que no tiene son edificios para producir ni oro. Igual al haber visto el proxy este tenía que haber waleado. Tenía que haber waleado su oro, lo está presionando por los dos lados. Fijaos aquí con la vista ampliada. Tiene que estar con los aldeanos en medio de la base. Madre mía. 68 de población militar, ¿eh? Full turma. Full turmita. Este oro le queda 1900 todavía, pero no tiene suficiente producción, ¿eh? Fijaos como la cola está vacía. Sin oro no hay partida. Sin oro no hay victoria, ¿eh? A ver, pues estos aldeanos también pueden caer. Para perder ahí otros 3. Nada, esto es un drama total. Drama total para él, ¿eh? Medio opresivo este jugador, parece, ¿eh? Como main pick Poseidón. Y como segundo Cronos, ¿eh? Y además que te presiona a la vez que te saca economía. Porque está produciendo aldeanos de 2 en 2 ya. Más todos los que te mata. Ahí entra con todo a intentar piquear a uno más. Le da igual tanquearse la torre. O sea que tiene una ventaja insultante. Pierde otro trabajador. Se va con los edificios para atrás. Y bueno, pues Darnox que no quiere rendirse. La verdad es que habiendo visto, supongo que lo habrá estado viendo a Ramsés. Creo que todas estas casitas deberían haber ido por aquí rodeando el oro, ¿eh? Hay que intentar que todos vuestros edificios cumplan una función, gente. Entonces, ya solo el haber puesto estas casas, al menos aquí o aquí, habría dado bastante ventaja. Bastante beneficio, quiero decir. Va a seguir perdiendo aldeanos, no suelta a la víctima. Ramsés lo tiene cogido por el cuello. Y no lo quiere soltar. 26 de 16 aldeanos de ventaja. Empieza a transicionar a granja porque no le queda otra, no puede salir. Triple TC aquí para Cronos. Y es que no tiene que avanzar, ¿eh? Zeus no puede sacar pentastas en segunda edad. Así que tiene que estar haciendo caballería. Caballería pochilla que le va a requerir un montón de oro.
Y ahí va a atacar otra vez. Le distrae el army por un lado mientras le ataca por otro lado. Madre mía. Evidentemente en la siguiente partida no va a poder jugar Cronos, ¿vale? No se puede repetir pick. Ahora ya simplemente empezar a plantar cuarteles. Está subiendo a tercera. Este oro de aquí que todavía ni siquiera lo ha cerrado. Porque ha estado gastando recursos en subir a tercera, ¿vale? Con ese Dionisio. Vamos a ver si con Dionisio consigue hacer algo. Este oro ya lo ha abandonado, parece. Hay que centrarse en un lado. Me parece bien, me parece correcto. Para no seguir desangrándose. El problema es cómo recuperas toda esta desventaja, ¿no? Vuelvo a entrarle. Aquí se ha desposicionado mucho, ¿eh? Aquí ya lo ha desconcentrado totalmente. Tenemos que dejar el army defendiendo nuestro punto débil. Le ha picado ahí otro aldeano. Establo y cuartel. Madre mía, no había visto yo un maseo de turma contra griego en la vida, ¿eh? Aquí la diferencia evidentemente que es Cronos y le ha podido meter mucha presión ahí al principio. Fijaos, el pedazo de puro que le ha plantado aquí para que no le sea posible pillar este oro de aquí. De hecho, vale, te dejo un segundo oro, pero el tercero sí que no lo vas a pillar, ¿eh? Mejora de infantería para Cronos, interesante. Supongo que jugará Murmillo Arcus a partir de aquí. Ay, mi madre, le ha pillado aquí todos los turnos, ¿eh? Le ha pillado aquí todos los turnos, lo va a perder todo. Pues se le han quedado las unidades sin atacar, ¿eh? Tercera vez que vemos eso hoy, gente. Bastante bugueadito el juego, ¿no? Bastante jugardos. Lo dicho, el control que tiene Ramses del mapa completo. Absurdo, ¿no? Metiendo catapeltas por detrás, puede aprovechar esos cuarteles de counter para meter catapeltas. Y empezar a meter algunos arcos, supongo. Se le han quedado ahí otra vez muñecos, ¿eh? Uy, buen caos. Todos los poderes aquí tirados encima. Vamos a ver porque esa armadura de bronce dura bastante y hace las unidades increíblemente tanque, ¿eh? Aquí deberías atacar, ¿eh? Creo que debería aprovechar las armaduras de bronce un poquito más ahí. Al final has gastado ese poder. Intenta sacarle un poco de partido, gente. Te añade 45 a toda la resistencia, ¿eh? O reduce la vulnerabilidad, mejor dicho, un 45%. Ha gualeado el segundo oro por fin, pero esto pinta muy mal. 60 aldeanos de ventaja. Bueno, vamos a ver qué hace Ramsés a partir de esta partida. Habiendo ya perdido sus 2 picks de confort. A ver, esa mezcla de murmillo catapelta. Pesado ya. Uy, ese Chopin es muy bueno para Cronos, ¿eh? No te conviene a ti pelearlo ahí. Manda por detrás los Hipeus, pero esos catapeltas. Atentos ahí a cazar Hipeus. Y nada, le arrasa el army. Supongo que aquí ya tirará su render. Efectivamente. La primera partida para Ramsés. Clara ventaja en todo. Muchísimo daño en R y imposible ahí de recomponerse. Mapa súper bueno para Hades, ¿eh? Creo que aquí lo comenté en la fase de picks. Yo creo que ha sido bastante superior en la fase de picks y Vance. Porque con Cronos puedes presionarle casi cualquier mapa o jugar a Bumeo. Y habiendo el piqueado el Elysium de segunda. No, Ramses, you create the game again. Tú creas la partida otra vez, amigo. Elysium, ¿ok?
With delay, put 3 minutes. 3 minutitos. Esperando el juego. Pero eso, en esta partida hay bastante ventaja para Hades. Creo que además con Urano no tiene forma de pararle el segundo TC. Diría que prácticamente nadie le puede parar el segundo TC. Vamos con la segunda partida de esta final. Aquí a la izquierda, jugador griego, Arancés, jugando esta vez con Hades, ¿vale? Y arriba Darnox, que nos trae otro pick agresivo en principio, señor Urano. Con este mapa de Elysium, que es bastante dado a bumear. Este ha sido el mapa elegido por Ramsés, ¿vale? El anterior era el de Darnox, y aún así lo ha perdido. Y aquí Ramsés, que pues tiene un pick de bumeo en un mapa de bumeo, así que yo diría que lo tenía bastante pensado. Vamos a ver qué tal son las reliquias de este mapa. Tenemos aquí más vida para las casas, irrelevante. Menos tiempo de construcción, bueno, puede ser importante a lo mejor. Catapeltas y oplitas, más 5 de daño. Puede ser importante eso. Y recarga para los poderes de dioses, pues esta para Urano no está nada mal, ¿eh? Hola Nestorio, ¿qué tal? Bienvenido. Así que veamos qué hacen, qué plantean esta partida. Principalmente Urano, ¿vale? Hades, lo más probable es que vaya a segundo TC. Con el poder este de las torres arqueras. Bastante tranquilamente, ¿no? Así que la papeleta está en el tejado de Urano, yo creo. Por la parte de Urano, pues bueno, yo sé aquí que le garantiza un buen grupo de siervos, un buen parche aquí. Y tiene otro por detrás, o sea que bastante comida durante el principio de la partida, ¿vale? Y el de Hades, pues bastante pochete, en verdad. No tiene absolutamente nada. Perdón. No tiene absolutamente nada, ¿vale? Tiene la comida por el otro lado del mapa. Así que bueno, al menos tampoco le ha salido un TC súper bueno, ¿no? Con Hades es más difícil rushearle turmas. Sí, exactamente, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer turmas de los griegos, pues veremos qué hace, ¿no? Hemos visto a jugar Ramsés con Atlante nada más. Y haciendo siempre pues esos turmas, ¿no? Jugando con Crono. Vamos a ver qué nos enseña ahora. En cuanto a matchup, creo que Urano contra cualquier griego sería bueno. Pero precisamente contra Hades, yo creo que tienes que ir a segundo TC. Salvo que Hades aquí se le vaya y vaya con Cíclopes, pero ya vemos que no es el caso porque está subiendo con Atenea, ¿vale? Así que no creo yo que vaya a ser el caso. Y vemos a Urano con Prometeo, ¿eh? Esto me gusta. Me gusta ver ese Prometeo en vez de Océano. Vamos a ver qué hace. Recordemos que con Prometeo puedes mejorar los aldeanos a héroes. Tienes esa mejora económica exclusiva también que bufa todavía más lo que recolectan los héroes, ¿vale? Uy, vamos aquí a Hades, yéndose para adelante. Vamos a ver, porque Urano no tiene visión. Pensé yo que iba a plantarse este TC de aquí, y la verdad es que no sería mala idea. No sería mala idea, pero vemos que Darnox no tiene visión alguna. No tiene visión ni del TC trasero ni de este aquí delante. Pequeño fallo aquí por parte de Ramsés. Vemos que ha parado la producción de aldeano. Uy, ese Minotauro. Ha llegado aquí el Minotauro. El Minotauro tiene hambre. El Minotauro se va a poner aquí a repartir, ¿eh? Cuidado con este ciudadano.
Vale, se tiene que retirar. Le he hecho convertir en un ciudadano en héroe a base de recursos, así que... Y tan mal, ahí viene ese Aquiles a cazar oráculos, ¿eh? Muy inteligente eso. Para que el Atlante no te masee unidades míticas, lo que tienes que hacer es cazarle los oráculos. Y vemos aquí como Urano va por el segundo TC. Y en cambio Hades ha venido a ser agresivo, ¿eh? Con el Minotauro y con Aquiles. Y yo creo que le podría denegar aquí el TC. Son muchos aldeanos. Uy, pero si viene Ajax, entonces ya sí que no, ¿eh? Entonces ya sí que lo tienes jodidísimo. Ay, mi madre, gente. Que nos va a durar la final. Nada y menos, ¿eh? Bueno, parece que lo planta. Y por su parte, pues eso, Hades plantando TC, pero mirad el que ha cogido, ¿eh? Se ha ido el de delante, muy inteligente, muy bien hecho. Aprovechando esa posibilidad defensiva que te da el poder de los sentinelas. Además ya has confirmado que tu rival iba a TC. Así que no te va a ser agresivo, no te va a denegar este TC de ninguna forma, ¿vale? Si hubiese salido a doble cuartel, murmillo o algo así, pues seguro que Hades habría sido más conservador, pero siendo esta salida TC, vemos como Hades ha sacado ya esta bóveda de Erevo, que te garantiza 2 de oro por segundo. Son 2 aldeanos, básicamente invisibles, que te están ahí farmeando orito, ¿eh? Orito rico. Lo he dicho, aquí Urano tiene comida para bastante rato, pero la disputa va a estar en el oro. Aquí sí... Bueno, mira dónde ha ido a coger el oro, ¿eh? En vez de ir al oro safe, se ha ido al de más adelante. Y aquí está esa mejora exclusiva de Prometeo. Más 20% de recolección de recursos. Doble cuartel de Uplita. Perdón, de infantería. Porque entiendo que va a ser Oplita, ¿no? La composición contra Atlante normalmente va a ser Oplita con Pentasta. La Galilea de Arco. Pues ahora Atlante bastante tranquilo. No va a sacar unidades militares. No está sacando absolutamente nada, ¿eh? Solo trabajadores. Pero sí que está sacando ahora las mejoras de Prometeico. Un poquito tarde, ¿no? A lo mejor para ir a meterle presión. Se ha gualeado aquí completo, muy bien. Creo que Urano debería ser lo mismo. Debería empezar a pensar ya en el futuro. Y mira este oráculo. Mira este oráculo aquí, Sneaky. Como intenta huir por su vida. Tiene aquí el otro oráculo plantado. Claro, es que ni siquiera le ha visto el TC todavía. Que no tiene ni una unidad en el campo, ¿eh? Esto es bastante malo, ¿eh? Esto es bastante malo. Creo que debería haber usado este cuartel para sacar algún turmita para hacer scout simplemente. Era una unidad de caballería. Siempre nos da esa utilidad, ¿no? 11 aldeanos de ventaja para Urano. Ha sacado bastante ventaja de ese TC por ahora. Vamos a ver si esto le sirve. Tier 3 en cola. Pero esa mejora de Prometeico yo creo que se la podía haber ahorrado, la verdad. A lo que hubiese esperado una presión. Igual estaba esperando una presión porque no lo había visto este TC. Y ha querido sacar unos cuantos Prometeicos con mejora por si acaso. Muy inteligente aquí Ramsés llegando los oros, pero Urano se va por el de arriba. A ver, es que tu tercer TC va a ser este de aquí delante sí o sí, entonces tiene sentido que vaya por este oro. Aquí viene el army de Hades. Que como está gualeando Hades porque estamos contra Atlante y lo más probable es que vaya a ser contrario. Creo que es literalmente el único jugador que está gualeando en todo este torneo, ¿eh? Necesito que lleguen aquí las tropas de Hades. Todavía no tiene el tier 3, ¿eh? Está quedando bastante en edad clásica. Y Urano va a acabar de subir ahora, ¿eh? No ha perdido ningún aldeano, están aquí resguardaditos. Tiene control de mapa total, pero
Se puede cambiar ahora con el tier 3 de Urano. Vemos que ha metido 2 cuarteles más. Empieza a sacar murmillo. Murmillo, contario, arco. Un poquito de todo. El tema es ese, que debería haber gualeado este oro hace ya rato. Pensando en el futuro, pensando en lo que va a pasar dentro de un par de minutos cuando este oro de aquí se le acabe. Fijaos que está ya llegando al límite. Para irse para adelante con las tropas. Y mientras tanto, Hades sacando las mejoras de hoplitas, lo he dicho. Para defender a esos contrarios. Aquí controlándole el oro todo el rato. Urano ha decidido al final venirse este oro de aquí. Al final este lo tiene aquí súper cerca. Lo importante es esto, que lo gualee. Tier 3 en cola. Está buscando por aquí a ver si hay alguna orito sneaky. A la visión que tiene aquí Darnox. Y este es el problema, ¿no? Este es el problema contra Hades. Tiene muy poco army para tirar esas torres, el TC. Creo que aquí Ramsés, desde la fase de picks, creo que ha obtenido una ventaja ya desde el principio. Muy bien todo gualeado. Fijaos, te lo va a dar tiempo a quitar los aldeanos en caso de que se vea demasiado en peligro. Todavía tiene un oro aquí detrás que ni siquiera lo ha empezado a minar. Cuidado, va a perder aquí unos aldeanos. 59-76. Bastante ventaja para Urano, Pierde uno. Va a perder otro golpe. Sí. Pierde dos. Maldición en la cabeza. Lo convierte a todos en cerdito. Ahora comida rica para el jugador griego. Muy poco prometeico para lidiar con estos dos héroes. A ver, le ha sido worth it, yo creo, Urano por seguir manteniendo esta ventaja de aldeanos, pero ha perdido ahí muchísima army. Cuádruple cuartel, triple galería de tiro. Preparando ya para la fiesta, Mejora de infantería para Urano, Igual va a jugar con murmillo. ¿Te has fijado la cantidad de hoplitas que tiene ya Hades? No es mala jugar a murmillo. Pero el problema es que en algún punto te va a empezar a sacar hispapistas, ¿no? Tienes que estar aquí en este matchup cambiando un poco constantemente. Pero bueno, al menos contra estos hoplitas vas a poder tener un poco de ventaja en este punto de la partida. Fija cómo está guardiando todo Ramsés. Con muchísimo recurso de sobra detrás. A ver, que se viene el engage. Esos sátiros pueden ser muy clave, Tiene 6 oráculos Urano, 7. Si logra amasar una buena bola de sátiros puede ser bastante importante en las peleas. Es como mantiene aquí visión de este TC. Pero sí, la verdad es que Hades tampoco te puede negar ese TC, así que estaría bien cogerlo, Llegando al máximo de aldeanos ya Urano. Bro, puedes ir diciendo qué army mata a cuál, please. Los contra. Claro, hombre. Los contrarios son unidades generales, ¿vale? No tienen bonus contra nada. Y los Arcus tampoco, ¿vale? Digamos que no tienen counter. Pero estos, los hoplitas, los lanceros de los griegos, sí que hacen daño contra caballería, ¿ves? Pequeño plus aquí. Y los arqueros contra infantería, ¿vale? Bastante normal en el Age eso. Y al final todas las unidades que sean míticas, todos los monstruos, animales míticas y demás, son buenos contra todo lo que no sea héroe. Y los héroes son estos que tienen aquí, que tienen este aura amarillita, ¿vale? En el caso de los atlantes puedes convertir tus unidades normales en héroes, ¿vale? Por eso ves estos arqueros aquí. Vemos como Urano planta aquí esta fortaleza ya, asegurándose el tercer TC.
Creo que debería ser momento ya para él para plantarlo. Fijaos cómo está flotando recursos aquí exageradamente. Aún no tiene las mejoras de la herrería tampoco. Creo que aquí fallo de macro importante para él. Se está encerrando. Se está encerrando aquí. Le está haciendo la envolvente. Y se ha encerrado completamente entre muros. Tenemos al ejército rojo encerrado aquí entre los muros. Entre los muros azules. Bueno, la pelea frontal no está mal, ¿eh? Cuidado con ese caos, vamos a ver. El león de Nemea no mete un stun muy bueno. Voluntarios contra oplistas pesados de frente. Cuidado porque los Arcus sí que están haciendo ahí buen daño. Pero la curación cura a todos los oplitas. Ahí están esos peltastas, pero los peltastas no pueden llegar aquí, ¿eh? No pueden llegar aquí, los sátiros se están cargando a los peltastas. Importante estos sátiros aquí. Y los prometicos, cuidado los prometicos como están aquí tanqueando como bestias, ¿eh? Nada, lo ha encerrado aquí y lo ha limpiado, ¿eh? Fallo aquí de Darnox importantísimo, ¿eh? Siguen llegando tropas, siguen llegando contrarios. Tenemos a las balistas que son muy buenas contra unidades de infantería. Limpian a estos hoplitas. Fíjate cómo los deletea. ¿Pero está mejorado? Sí, está mejorado. Bueno, al final han quedado más o menos igualados, ¿eh? Sigue teniendo ventaja económica. Aún no he plantado este TC, ¿eh? Buah, está flotando muchísimos recursos. Creo que ese TC debería estar plantado hace rato, tío. Fíjate cómo va aquí Hades a plantarlo. Tenemos cuarta en cola, perdonad que no lo había comentado. Pero necesita este TC por el supply, sobre todo. No entiendo por qué no lo está plantando. Me desconcierta. Recuerdo aquí que estos arcos también son buenos contra infantería, ¿vale? Un poquito. La caballería. Va a buscar esa raid. Ah, lo ha visto aquí con este oráculo. Baja el rango de visión. Creo que no llega. O sea, llega un poco para hacer un poco de daño, pero no le da tiempo a pararlo. Puede tirarle lo de Hécate aquí. Joder, pero... Sí que se lo para, ¿eh? A ver. Ay, por poco 60. Ush. Ha matado bastante aldeano, ¿eh? Le tira la puerta de Hécate aquí en medio de todo. Cuidado con la batalla. Puede ser esta batalla decisiva. Vamos a ver a los hoplitas contra los Arcus de frente. Ha pillado al army de Urano separado, descentrado. La puerta de Hécate que va sacando aquí estos perros del Averno. Distrayendo a todo el army de Hades. Pero cuidado, esto se considera animal mítico, entiendo, ¿no? O sea, esto para los griegos es bastante complicado de limpiar. Y fijaos la cantidad de cuarteles que ha sacado Urano. Llega incluso a tirar este TC, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, porque un Atlante con ventaja económica contra un griego no es lo que quiere. No es lo que quiere siendo Hades. Hay esas catapultas que no pueden hacer nada ahí. Vamos a ver si tira el poder del terremoto. Pero no veo yo que eso le vaya ahora a salvar esta situación, ¿eh? 100 de población militar para Urano y 30 para Hades. Le está dando la vuelta a la partida, ¿eh? Le está dando la vuelta a esta partida. Ha sacado bastante ventaja económica desde el principio con el segundo TC temprano. No sé dónde manda toda esta gente. Por favor, ¿puedes plantar este TC de una vez? En serio, solo te pido eso, ¿eh? Solo te pido eso, amigo. Voy a intentar entrarle aquí a matarle a todos estos aldeanos. Oplita pesado contra el contrario campeón, ¿eh? Cuidado. Que aunque sean counter, la mejora es bastante tocha, ¿eh? Vendrá por aquí con todo. ¿Le da tiempo? Sí, ha escapado. Ha escapado, pero estos tres que están aquí, los cuatro que están aquí van a morir vilmente. Es muy poca unidad, ¿eh? Este TC lo está plantando otra vez, ¿eh? Va a ir a plantar este TC antes de tener este. No sé qué le pasa con ese TC, no sé por qué no le gusta.
Cuidado, porque esta no es una buena pelea para los Contarios, ¿eh? No están todos los Contarios aquí. Uy, esa quimera. La quimera está limpiando todo, ¿eh? Vamos a ver la quimera como pega en área. A ver si tira la llamarada. No, la tiene cooldown. La tiene cooldown y aunque no tiene héroes, Urano se la logra limpiar. Uy, pues esto pinta partida para Urano, ¿eh? Bastante ventaja para él, sigue sacando Plita, es la unidad correcta, pero no está en la posición económica para poder igualar este maseo, ¿eh? Sigue teniendo por detrás un poquito de oro, 600 de oro, pero ya se le están acabando, ¿eh? I can believe damage is rating 5k and not taking the 30c. Yeah, I don't know what is the problem. His problem with this TC. I don't understand. He's taking the 30c here. Yeah, the Techgate is pretty cute since long time ago, but why not taking this TC and increasing the population? La arma de los Atlantes es más débil en juego largo que la de los demás, o algo así, he oído. Vamos a decir que es... Bueno, contra el nórdico no. Contra el nórdico yo creo que la de Atlante es mejor igual. A ver, la realidad es que un griego en cuarta edad debería ser indestructible y más siendo AD. El problema es que ha llegado a cuarta edad con una economía muy mala. Que tenía mucha desventaja. Entonces el arma del Atlante no es que sea especialmente mala tampoco, ¿eh? Creo que en este juego está todo bastante balanceado. Todo depende de la situación inicial, cómo llegues ahí. Nah, aquí lo está arrasando ya con toda la caballería, sin de población. Cuidado, aquí viene el problema. ¿Ves? Estos arqueros ahora tienen flechas de fuego y flechas de veneno. Esta es la fortaleza de Hades, ¿eh? Estos contrarios están muertos, ¿eh? Que todavía por aquí algunos perretes de la puerta del titán. Bueno, que la puerta del titán sigue aquí, ¿eh? Sigue ahí la puerta del infierno este. Vamos a ver, porque aquí esta posición tiene muchos arqueros aquí, ¿eh? Si Hades logra alcanzar una buena bola de arquero, puede defender lo que sea. Sí, fíjate cómo lo está replegando. El problema es que la diferencia de T6 ya va a ser importante cuando lo tire este. A ver, estos arqueros como revientan aquí. Creo que otra cosa que debería hacer es añadir peltastas, ¿eh? I think he needed peltastas for lead with the Arcus. Not simple archers. And upgrade de hoplites. El problema es que está luchando con hoplitas pesados contra contrarios campeones, gente. Es mucha diferencia lo que te da el tier de campeón, ¿eh? El terremoto aún no lo he usado, ¿eh? Tiene el terremoto en la cola. En la cola no lo tiene disponible. No lo ha tirado, ¿eh? Uy, cuidado con esos arcos. Mira cómo revientan, ¿eh? Con las flechas de fuego ya. Cuidadito. Ah, pero la tiene muy de cara ya aquí. Ha habido un momento ahí que los arqueros de Hades se estaban revolviendo, pero le ha sacado mucha ventaja desde el principio. Es lo que hemos comentado, ¿vale? Intentar denegar el TC era complicado, así que tienes que salir al segundo TC contra Hades. Hades con la mejora de veneno es Dios. Bueno, nos dice Darnox en el directo que se había olvidado de que este TC no estaba. Sí, el terremoto también le hubiese hecho bastante daño igual aquí. O sea que fíjate, aquí no tiene granja, tiene un par de ellas por ahí, pero tiene unos edificios bien separados también. O sea, le puedes romper a lo mejor estos cuarteles de aquí, pero la cantidad de recursos que tiene. Bueno, nos ha hecho un poco spoiler hablándonos por el directo, pero esta partida ya está complicadísima. Y lo único que puede mejorar ya esto es convertirlos todos en héroes y ya está. Vamos a ver las mejoras que tiene.
Pues fijaos, no tiene ni siquiera las mejoras de la herrería bien subidas. Creo que eso es otro problema. ¿Cuántos recursos está flotando? Está flotando 4000 de oro. Creo que se ha olvidado bastante también de las mejoras. Ahora está sacando la infantería campeona. Y los peltastas. Creo que ha hecho ahí la transición. La transición a tier 4 ha sido un poco trambólica y no ha metido las mejoras a tiempo. Así no sacas ventaja de la subida de edad. Bueno, gente, vamos a tener tercera partida. Como no, se va a alargar un poquitín más. Vamos, victoria para darnos. Y recordad, gente, que si os gusta el contenido del canal, podéis apoyarlo uniéndolos con la suscripción mensual. Vais a tener acceso anticipado a los vídeos nuevos, saldréis también en los créditos de los vídeos y tendréis acceso también a un grupo privado de Discord conmigo, aparte de ciertos vídeos que haré solo para miembros y participar en eventos. Quiero organizar torneos, quiero organizar clases con los miembros del canal, pero necesito primero que os vayáis uniendo y me vayáis demostrando ese apoyo. Aparte de eso, también recordad que tenéis el botón de gracias aquí de YouTube para hacer una donación. Y por supuesto también tenéis también la suscripción de Twitch con Amazon Prime y demás, tenéis el Prime gratuito. Y por supuesto no os olvidéis de darle a like a los vídeos, de compartir si creéis que le puede servir a otra gente, compartirlo en vuestras otras redes sociales o lo que sea, y a mí me ayudáis muchísimo, ¿vale? Seguimos con el vídeo. Estamos en la última partida, gente. Ramsés contra Darnox y por fin tenemos nórdico en este torneo. Tenemos abajo a Ramsés jugando con Freyr. Si os fijáis, parece que todos los picks son picks que le permiten ir a macro, que le permiten jugar safe. Hades, Cronos, para Freyr. El nórdico más defensivo de todo. Y bueno, no parece que sea un jugador agresivo. Quitando, bueno, la parte del Rush con Cronos, pero es que es súper safe hacer esa estrategia. En la parte de arriba tenemos a Darnox jugando con Loki. Posiblemente lo contrario, ¿no? El tío diría que más agresivo, que más se beneficia de pegarse y de meterse al jaleo, ¿no? Así que vamos a ver si Frey consigue defenderse de Loki. Y la verdad es que no tiene una mala setup, porque fijaos que tiene aquí un segundo oro. Bastante safe, ¿eh? Justo detrás del TC. O sea que si consigue plantarse aquí, puede sobrevivir el early game. Veamos qué hace Loki para evitarlo, ¿vale? Tiene también un segundo oro detrás, en este mapa de Mars. El problema aquí de Frey es que, bueno, su segundo TC y segundo oro está expuesto aquí, entre comillas. Pero bueno, tiene otro oro aquí. Así que si consigue ganar esta posición, yo creo que aquí va a estar la clave de la partida, ¿no? Veremos si Loki opta por irse al medio, pillarse todo el medio. Aquí este TC, por ejemplo, es súper jugoso. Como Loki empieza a poner casitas. No, este ha sido Freyr, ¿eh? Interesante, se ha puesto a poner casas por el mapa. Veamos qué hace, Recordemos que Freyr tiene como mejora, como ventajas únicas, el costo de las mejoras súper reducido. Pero al contrario, digamos, para compensar, incrementa muchísimo el tiempo de investigación, ¿vale? Aquí sí que es verdad que no os puedo hablar muy bien del matchup, de cómo se juega, porque yo no juego nórdico. Y personalmente los odio un poquito, así que bueno, tampoco me intereso mucho por cómo juegan. Ahí te dejo mis redes en Stordio. El canal es el mismo, ¿vale, Wilford? Así que eso, yo creo que el punto débil de Freyr es que no pueda plantarse esa fortaleza, ese poder de tier 2 y no poder salir de base, ¿no? No tiene esas ventajas tan agresivas que tiene Loki. Pero me sorprende que no estoy viendo por parte de Frey, las mejoras económicas. Supongo que porque no quiere retrasar a lo mejor la subida de edad. Qué disparejos son los mapas, sí, son bastante disparejos. Antes también ha pasado en este mapa. También se lo ha comentado. Bueno, al final Frey tiene aquí pues 3 oros bastante safe. Pero vemos que Loki solo tiene 2. Entonces es bastante dispareja la generación de mapas. Yo no me había fijado.
Vemos a Loki con Forseti, sin sorpresa aquí, yo creo. Vamos a ver por la distribución de trabajadores si podemos intuir algo. Prácticamente la misma, ¿no? 5 en madera yo creo que no es un segundo TC, ¿no? Como se expone aquí bastante Freyr a ir a por esta casa. Subida de edad para Loki tempranito. Todavía le queda un poco a Freyr. Vamos a ver qué hace ahora. Casitas por aquí por el medio. Manda el Hershey para adelante, así que efectivamente va a cogerse el medio del mapa. O sea que Freyr no se lo puede denegar. O sea que Freyr no se lo puede negar y una vez tienes este mes dentro del mapa es muy difícil echarte de aquí. Con oros aquí a cada lado. Vamos a ver la visión de Loki. Yo creo que aquí lo que nos interesa es ver la visión del punto de vista de Darnox. Uno de los problemas que tiene a lo mejor Nórdico es que justo al principio de subir de edad pues no puedes hacer mucho scout porque tu unidad está construyendo edificios y demás. Se va a tardar en verle esto de aquí. Muchas gracias por el follow. Yo ha usado el facepalm. Nuevas alertitas que estamos poniendo por el canal, gente, para ser un poquito más dinámico. Otra casa comunal. Se viene maseo de lanzadores de hacha. Y Freyr ha conseguido ganar esta posición, lo dicho. Vamos a ver si Darnox lo sabía. No lo sabía, no ha podido scoutear. Es una de las cosas que a mí no me gusta de Nórdico. Creo que en este juego también adaptarse según el scout es importante y con Nórdico me siento completamente ciego. O sea que con esta fortaleza y los dos cuarteles va a tener aquí un segundo oro bastante safe. Vamos a ver, llega la incursión de Darnox. A ver si pierde algún aldeano. Buena pedrada. Se va. Este ejército se ha venido con la reliquia y todo. A ver cuál ha pillado. Tenemos que ir a las reliquias, perdonad, gente. Más 5 de ataque cuerpo a cuerpo. Bastante bueno. Y esto, más 20% para los muros. Bueno, no está mal. Segundo TS. Y Darnox dice que no. Darnox, como buen Loki, está haciendo la mejora de infantería. Y se vienen Berserkers. Es sub de la MC. Ah, perdona, MC. Que no veo las alertas bien con el multi-stream este, macho. Muchas gracias. Muerto en la zona izquierda, tiene un oro. Casa seguro. Sí, literal. Vamos a ver si le escautea esto. A ver el rango que tiene la fortaleza. Uy, le ha tirado el cerdo, Le ha tirado el cerdo porque sabe que se lo puede denegar, Yo creo que los lanzadores se quedan ahí al borde. Cuidado a ver con todos esos aldeanos. No, pero no lo tires para atrás, amigo. Uy, se podía haber dado la vuelta. Ah, no se lo ha visto. Se las ha visto, ¿no? Sí, ahí se lo. Ahí va por ellos. Cuidado porque cada uno lleva el army por un lado. A la pedrada. Este casi en la palma. Los berserk, lo que corren los berserk, la madre que me parió. Hay uno. Nada, se va. Mientras tanto el jabalí se ha liado aquí a tortas con el cuartel. Ahora ya le ve el segundo TS Darnox, que tiene toda la información. ¿Qué es Scout? Scout es explorar el mapa, básicamente. Se le llama Scout a la unidad en sí y también a la acción, ¿vale? A mandar unidades para ver el mapa. Por ejemplo, aquí podemos decir que Loki no ha scouteado toda esta zona del mapa. Ya tenemos aquí al típico nórdico, gente, al típico Loki player. Ha plantado la fuente aquí agresiva. Segundo TC, esos son los padres. Vamos full agresivo. Lanzador de hacha, berserker. Y a gozarlo. Y al final va a ser poético, ¿no? Que mi torneo lo vaya a ganar un nórdico. Con el cariño que les tengo yo a los nórdicos. Y la verdad que cada vez que me encuentro con alguien de DOT, me está jugando nórdico. Eso me ha sorprendido que no los hayan sacado antes a esos nórdicos.
Tercera, cuarta casa, ¿no? Tercera casa de comunal, diría yo. Ahí está. Pues bueno, dentro de lo malo, tienes el segundo oro detrás. Vamos a ver si va a poder igualarle la producción. Skipan. Pues esta ya investigación Peragi, las armas incendiarias, y esa puede ser el compact de la partida, ¿eh? Ha metido ya esas mejoras militares, que son más baratos también, las mejoras militares para Freyr. Y las económicas que ya las tiene. Pero Freyr en verdad está ahora a gusto porque eso, tiene su segundo oro, tiene el segundo TC, pero tiene que defender. Es verdad que no ha escauteado que está haciendo Loki por detrás, pero viendo la cantidad de army aquí se lo puede imaginar, ¿no? Se puede imaginar que no tiene un segundo TC. Ya con esas armas flamígeras, cuidadito. Que tampoco te lo puedes tirar muy encima porque te la puede devolver, ¿eh? Le sigue construyendo aquí en la cara, es que es increíble. Es increíble los nórdicos, ¿eh? Se hubiera guardado el cerdito. Igual fue un poco prematuro. Creo que va a intentar baitearle las armas flamígeras, Tarnox. Vete con todo, ¿eh? Vamos a ver, a cazar ahí aldeanos, 44 a 41. A estos jabalíes que pueden hacer ganar bastante tiempo. Lo echa de su base. Lo echa de su base. No tenía bien gualeada la entrada a la main. La ventaja de supply es enorme. Aquí tenéis el gameplay, gente, de jugar nórdico. Y Loki concretamente. Tiene que tirar las armas flamígeras ya, porque si no... 35-43. O perder todos los aldeanos es otra opción. 29-43. Esto pinta bastante mal para Freyr. Le duplica el army, correcto. Pero fíjate que le ha salido buen mapa. Le ha salido buena generación de mapa además. Y ni aún así, ¿eh? Es verdad que podía haber subido con la escarcha, ¿no? Sí. Es cierto, igual hubiese sido una mejor tecnología de subida. Una mejor opción. 12 trabajadores a 45. Nada, gente, me da a mí que tenemos ganador. Un Loki ganador, como no, de otro torneo. No digo nada, lo digo todo. GG. Hasta aquí ha llegado nuestro amigo Ramsés. Veo que en economía ha estado ligeramente por delante. Pero nada, lo de Loki. Eso es para mirarlo, ¿eh? Nada, chicos, lo dejamos por aquí. A los de YouTube ya sabéis, darle un buen like. No vamos a tener más Midcap en febrero, porque vamos a estar jugando con el este Hispan Gamer. Tendréis el link en la descripción para apuntaros, ¿vale? Pero volveremos con más Mythology en breve, ¿vale? Nada, chicos, muchas gracias por pasaros. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado y que os lo hayáis pasado bien, ¿vale? Nos vemos. Un saludito a todos.